justo te estaba comentando que había visto de nuevo San Juaneco y me había dado cuenta que Martín Moscoso, que era mi profe de ética en la de Lima, en el último ciclo, salía de actor y me parecía súper interesante verlo antes y ahora, ¿no? ¿Cómo está, ¿no? Este cambio que tiene en su actuación y en su físico inclusive, me parecía muy, muy divertido. Sí, yo con él había trabajado, pues él es un actor ya como que se ha retirado, digamos, creo que sí quería regresar a la actuación, pero en su época, que fue, digamos, 80, comienzo de los 90, él estuvo muy metido, yo había trabajado también en televisión con él, el hecho de Pinglo, en la serie que dejó Guayhuaca, yo era asistente de dirección, trabajé con él, como te digo, en San Juaneco, antes había trabajado con él en el Gran Viaje del Capitán Neptuno. Y luego él ya se dedicó a lo suyo, que él, no lo suyo, que es no solamente la actuación, sino el derecho, ¿no? Estuvo, Sí, estuvo creo que metido en el director de la Indecopy. DAI, creo, me parece. También en Updike, en Indecopy, fue director de derechos de autor en Indecopy. O sea, hizo, qué loco cómo su carrera transformó, se pasó de la actuación a derechos de autor. Me parece un viaje súper interesante. Bueno, y hay varios, ¿no? Salvador Solar también estudió derecho. Claro, Salvador, sí. Hay actores así, ¿no? Que comienzan con una carrera completamente diferente y terminan siendo actores, ¿no? Y dejan la otra profesión o regresan, ¿no? Sí, pues. Y justamente hablando de viajes, me gustaría saber tu viaje para llegar a ser director. ¿Dónde comienza la semillita que dices, yo quiero hacer cine y quiero contar historias? Fue básicamente, creo, eh, mis padres eran muy cinemeros y a mí y a mi hermano nos llevaba mucho al cine, incluso a ver películas varias veces, ¿no? O sea, la misma película, digamos, ¿no? Y yo veía películas que me gustaban, las podía ver 15 veces, no tenía problema, ¿no? De niño, ¿no? Y luego, yo cuando vine acá, llegué al Perú, el hermano de mi madre estudiaba cine en la de Lima y era, bueno, un cinéfilo así, enfermito, y a mí y a mis primos nos llevaba mucho al cine. En esa época los cineclubes eran en el centro de Lima, Le París, Colón, que luego se convirtieron en cines porno, ¿no? Pero yo iba en la época que daban clásicos del cine, entonces ahí vi La Pasión de Juana de Arco, Iván el Terrible y otras películas, ¿no? Y creo que esas películas fueron las que me marcaron y yo tendría 13, 15 años y ahí fue cuando decidí ser meterme en esto del cine, ¿no? De contar historias con imágenes. Me gustaba dibujar, leía bastante cómic, pero nunca los leía solamente las figuras, no leía los balloons. O sea, ya desde chiquito estabas interesado en narrar con la imagen, ¿no? O ver cómo Sí, el encuadre te transmitía esas cosas. sí, siempre. Veía, como te digo, los cómics, las historietas de la época y no las leía las figuritas nada más. Y ya, entonces ya estás estudiando y entras a la de Lima y en la de Lima es donde te empiezas a hacer cine, como cancha. Lo que pasa es que para estudiar cine acá no había dónde estudiar, ¿no? Entonces, yo me metí a la de Lima, que estaba en comunicaciones, para estudiar cine, y y ahí hice mis primeros trabajos, ¿no? Tuve la suerte de hacer grupo con una con gente que no le interesaba tanto la dirección, sino otras áreas, ¿no? Entonces, en Cine uno Cine 2 yo dirigí los cuatro trabajos y nos dividimos. Había una persona que siempre hacía la foto o la edición, en fin, ¿no? No hubo nunca un problema de yo dirijo ahora, ese tipo de cosas, ¿no? Y te había tocado que, no sé, que en tus grupos, porque a mí me ha tocado, hay gente que no chambea, y tipo tú estabas dirigiendo y como que de la nada decías, este brother, no, ¿por qué no hace su parte? ¿Por qué arte no hace su parte? O siempre fue como que quizás un buen grupo te tocaba en ese entonces. No, me tocó un buen grupo. Hay gente que después se ha dedicado a esto, Hugo Shinki, Diana Núñez, que trabaja en cosas más, en publicidad. Hay gente que se ha dedicado, digamos, no exclusivamente al cine, pero sí un poco al mundo audiovisual. Y nunca hubieron problemas, ni en los guiones que eran míos, ni en las decisiones que se tomaban con respecto al trabajo ya de personaje, de dirección misma, ¿no? O sea, que no quiere decir que la gente no opinara, ¿no? Porque sí creo que uno como director tiene el derecho y el deber de
de escuchar, ¿no? De Claro, escuchar, y también tienes ahí el derecho de decir no, decir sí, ¿no? Pero si no escuchas, tienes un director que solo te escuchas a ti mismo, no sé, no, no es mi carácter, ¿no? Me gusta escuchar a la gente y en función de lo que pueda escuchar, si es que va para la historia, para lo que estoy contando, bacán, ¿no? No quiere decir que uno haga una reunión exclusivamente para ver las ideas, ¿no? Porque las ideas ya vienen desde el momento que estás escribiendo el guión, tú ya lo estás de alguna manera dirigiendo, ¿no? claro. Porque ya estás pensando en actores, estás pensando en cómo será la puesta en escena, entonces, cuando tú escribes el guión para dirigirlo tú, ¿no? Porque cuando escribes un guión para otra persona, yo creo que sí ahí tienes que ser lo más literal, lo más literario en todo caso, digamos, para no intervenir en el trabajo de la otra persona como director, es decir, marcar cuestiones actorales, ¿no? Hay guiones que ya te vienen con todo lo que el personaje debería de sentir, cómo se debería de mover, que la cámara haga esto, que si es un primer plano, un plano abierto. Yo cuando he tenido guiones que me han llegado con ese tipo de especificaciones No no la las leo. sigues, tú tomas lo tuyo. Justamente ese es un tema que quería abordar un poco más a detalle más adelante, porque me parece muy interesante, ya que, por ejemplo, yo nunca he dirigido un guión que no es mío. Entonces siempre, cuando yo dirijo los míos, yo de por sí ya los hago literarios, ya sin planteamientos de cámara, ¿no? Pero no me imagino cómo será, tipo, dirigir un guión que no es mío e interpretarlo, pero quiero dejar eso para un poco más adelante porque es una pregunta que quería hacerte. Ahorita Ujú. siguiendo con el origen de cómo sigues tú, mi pregunta es, ¿en qué momento llegan estos tres cortos que son San Juaneco, que son el Capitán Neptuno, que son Misma Carne, Misma Sangre? Que ya creo yo que son de los tres que por lo menos siento que son un poco más conocidos tuyos. ¿Cómo llegas a hacerlos eso? Creo que es por la ley de cine y cómo llegas en contacto para poder hacer ese tipo de cine, ¿no? Lo que pasa es que sí, justo digamos, fueron las postrimerías de la ley de cine, ya estaba por morir. Yo hice en la universidad menos trabajos que comenté, entre ellos estaba Ají, estaba Yoli Canaya, y luego con un grupo de gente también de la universidad que también hemos hecho grupo y otras personas, hice un corto que se llama Un tesoro para Flor del Cielo. En la universidad había hecho otro que se llamaba El llanto de la luna. El Y llanto esos de la dos luna, cortos, esta es como una precuela al corazón de la luna. no, se llama Llanto de la Luna, pero no tiene nada que ver. Y los hice, los presenté en un festival de cine acá de cortometrajes nacional. Y me parece que El llanto de la luna ganó ópera prima y el Flor del Cielo ganó mejor actor y algo más. Y y después como hice esas dos películas, me llamó Clemencia Negrón, que era la productora de una empresa productora que se llamaba Cedar Films, y ahí fue que hice El gran viaje al Capitán Neptuno. Ella me dijo para que le presente la historia, la hicimos en 35 milímetros. No solamente estaban Aristóteles Picto y Martín Moscoso, sino habían tres actores más. Estaba Sigurdo Torres, había una chica que no recuerdo el nombre, y estaba el Cobra, que ahora es David Zúñiga, que ahora es Booman. Pero hubo un problema técnico y se veló mucho, casi todo el material se veló, porque no cerraron bien la puerta de la cámara, algo así. Y tuve que rehacer el corto, reescribirlo, y Ah, tuve que sacar ¿tuviste que estos tres volver a personajes. hacerlo? ¿Cómo? Tuviste que volver a hacerlo. Tuve que refilmar más de la mitad, porque tuve que Ah, sacar a su. estos tres personajes y centrar todo en el personaje del capitán y de Cojinova, que era Martín Moscoso. Claro. Entonces se refilmó todo y por eso en la película hay varias partes veladas. Eso es casualidad, eso es el material que se malogró y que yo lo usé para poder hacer la parte de la guerra, ¿no? Pero pasa piolaza, porque la parte de la guerra se nota súper bien. O sea, no parece que fuera un error, sino parece, creo yo, una decisión estética también. No, ahí hay mezcla de las dos filmaciones. Hay tomas que están con velo y yo las usé para presentar esta sensación de la batalla, Claro. los fogonazos,
y después la otra parte donde está el humo y todo eso, ¿no? Oye, esa parte es buenaza, esa parte es buenaza. Y escúchame, y a mí me da mucha curiosidad saber cómo era grabar con 35 milímetros, porque, ¿cómo podías ver dónde estaba el video assist, ¿no? ¿Cómo chequeabas la No, toma? no había videosys, veías por la cámara antes de grabar, escogías el lente, ponías la cámara o fija o en el dolly o cámara de mano y le explicabas al camarógrafo. Igual que algo que lo que haces ahora, ¿no? Lo que pasa es que no veías el resultado hasta que estuviera revelado, ¿no? Y cuando está revelado es que ya te das cuenta de que de repente se metió el boom o que estaba velado, ¿no? Era un salto de fe. No, sí, bueno, así era. El problema, en verdad, básicamente, pero como no existía, o sea, no había acá en Perú el videoclip, no lo extrañas, pues, ¿no? Porque no puedes extrañar lo que no conoces o lo que no existe, ¿no? Entonces no era que nos necesitaras, ¿no? Claro. Pero el problema, en verdad, era básicamente el material, ¿no? O sea, una lata de 35 milímetros son 4 minutos y medio, ¿no? Entonces, y 16 son un poco menos de 10 minutos, entonces trabajas casi a 2 por 1, 2 a 1, ¿no? O sea, no es que grabes o que filmaras un montón de material, ¿no? O sea, sabías que estabas yendo un poco a que podías hacer 2 tomas, repetir la toma 2 veces, ¿no? Y eso tiene que ver también con... Tenía el material, ¿no? Claro. Y eso es un tema que tiene que ver con mucho el presupuesto, ¿no? O sea, si no Sí, había claro. plata para más rollos, tipo, ¿tú cómo decidías qué grabar? Porque en tanto Carta del Apóstol como en Capitán Neptuno, hay un montón de planos. Sí. ¿Cómo hacían para tener tantos planos con quizás poco presupuesto, ¿no? Porque imagino que no sé, hasta una millonada de dinero para hacer los cortos. No, lo que pasa es que yo creo que tienes que planificar bien, en el sentido que, o sea, no solamente planificar o sea, puedes hacer un storyboard, pero yo sí y siempre he tratado de hacerlo y no trato, siempre lo hago, hacer un video, un video técnico, pero un guión técnico muy claro y ya casi editado para saber cuántas tomas voy a hacer. O sea, lo editas en el papel, digamos, ¿no? Claro, Entonces, ahora que tú editas, salen como 300 cortes y el productor te dice, pero hay 300 tomas. No son 300 tomas, son 150. Porque está cortado, ¿no? Igual claro. 150 es un huevo, ¿no? Son un Pero, montón. Para un corto es un montón. claro, pero por ejemplo, el San Juaneco, que era una película que se hizo no sé, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se hicieron al día una cantidad de tomas que eran bastante, muchas para 3 días. El Capitán Neptuno fueron más días porque más se tuvo que repetir. La que tuvo más días en verdad fue El Pescador de los Siete Mares, porque yo tenía 3 días y nos pasamos a 5 o 6 días. Asu. Y se me acabó el material y me tuvieron que dar más y después tuve que cortar. Saqué como 10 páginas del guión, el guión era diferente, toda la parte final, ¿no? Eso es algo que creo que pasa bastante. Por ejemplo, yo una vez a mi grupo con los que grabo, les dije, oye, vamos a grabar 3 días y al final terminamos grabando 7 días esparcidos en casi un mes y medio, ¿no? Y entonces Claro. como que no tienes la noción de cuánto va a ser y quieres repetir y repetir y la nada, ¡flat! Te vas de presupuesto y con todo. Y tu gente después te odia. Sí, ese es el... Ahora, lo que tienes ahora con el video, puedes repetir 50 veces, ¿no? Entonces, sí se puede convertir en una golosina y también te puede convertir un poco, no sé, vago en el sentido de que dices, bueno, no importa, repito y repito, ¿no? Entonces, pero esas repeticiones también cansan al actor, cansan al equipo técnico, se puede perder un poco lo espontáneo, se vuelve mecánico. Eh, Creo que si tú estás más limitado, tu creatividad funciona más y Totalmente de puedes, acuerdo. Sí. hacer un trabajo mejor, ¿no? Porque cuando tienes todo, no sé, puedes hacer todo, pues, ¿no? Entonces lo ves en las películas donde hay mucho presupuesto, obviamente al director se le ocurrió hacer la toma y ahora simplemente, o sea, no es que alguien te va a decir no la puedes hacer, o sea, sí la puedes Claro. hacer, porque lo haces en la computadora, ¿no? O sea, entonces tú dices, todas estas películas que uno ve, por ejemplo, 1917, que a mí me gustó bastante, Buena. Me encantó. Muy claro, tú buena. dices, ¿cómo puedes hacer eso? Y claro, hay una gran planificación, hay todo un trabajo pues, de logística, de mover a toda esa gente, ¿no?
pero también hay un trabajo de computadora bien fuerte, ¿no? Sí, de todas maneras. Y, y bueno, es parte de la tecnología y hay que acostumbrarse, ¿no? Pero antes, mover la cámara para hacer una toma, o sea, tú ves una película de Antonioni, El extranjero, creo que es, ¿no? Donde la cámara pasa a través de las rejas, y creo que tuvieron una semana para hacerla, ¿no? Y ahora la haces En tu computadora. Sí. Claro, antes la tienes en una hora. Entonces, Sí. porque pones los elementos, compones y haces la toma, ¿no? Pero antes era físico, ¿no? El trabajo era físico. En verdad lo que estabas viendo estaba sucediendo en la vida real. Sí. Había gente que estaba moviendo toda una parafernalia ahí para que la cámara pase por aquí, se desprenda afuera. Bueno, lo ves en 1917, ¿no? Cómo descuelgan la cámara, se dan camarógrafos, la suben aquí, la suben allá, ¿no? Bueno, es paja poder hacer eso, ¿no? Ahora las cámaras son más pequeñas, hay también bastantes juguetes que te permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hay justamente un plano en San Juaneco que a mí me encanta, que está la aureola de San Juaneco y la cámara entra, atraviesa la aureola y terminamos en casi un cenital, ¿no? Del pata amarrado en la cruz. Mi pregunta es, ¿cómo rayos lo hiciste? ¿Cómo fue? Porque en mi cabeza tiene que ser como una grúa, pero de ahí cuando pasa por ahí, ¿cómo retiran al actor y todo? ¿Cómo fue ese plano? No, estaba en el dolly. El actor era en estaba, dolly. digamos, parado encima de los rieles. ¿Ya? Y la cámara iba así. Cuando la cámara ya sacaba de cuadro, digamos, la espalda del actor, de Martín, entraba una mano por abajo y agarraba la aureola, porque la aureola estaba pegada, digamos, al actor acá, porque como era un loco, él mismo se lo había hecho. Sí. Entonces, hicimos una manera para que la cámara pueda entrar, y en ese momento, cuando ya desaparece, sale de cuadro esa parte, la mano entraba, el actor salía, o sea, agachaba, mejor dicho, y avanzaban todos así, ¿no? ¿Entiendes? La mano del actor acá abajo y hasta donde se acababa el dolly, ¿no? Qué en verdad loco. no fue difícil, en verdad, porque en verdad es simple, ¿no? De hacer, ¿no? O sea, ahora que lo explicas es simple, porque cuando yo me imaginé hacerla, dije, ¿cómo lo hicieron? ¿Con grúa o algo? Pero ahora que lo comentas, Una sí. grúa. Yo en verdad he usado pocas grúas. Sí, pero las uso poco, en verdad. Me gusta más el dolly. Creo que también tiene otra sutileza, ¿no? Siento que lo que noto un montón es que a ti usabas un montón de dollies hacia adelante para transmitir también un poco la locura de los personajes. Y también me encanta porque utilizas el dolly para moverlo lateral y pues, cambiar también las dinámicas que hay. Y me parece muy chévere ahí. Bien utilizado, bien bajado. Me gustó bastante. Ahora, algo que te quería preguntar es, ok, tenemos los cortos y mi pregunta es, ¿en qué momento llega el largo, no? ¿Cómo te financian un largo? ¿Cómo lo presentas tú? ¿Cómo es ahí la historia? Digamos que el primer largo que yo hice, que no fue para cine, fue para televisión, un telefilm que se llamó Bajo el mismo cielo, que lo escribió Eduardo de Lancel, y me llamaron para que lo dirija. Eso es una vaina que duró 2 horas, creo, lo pasó en América Televisión. Y luego yo trabajaba en Iguana, en las telenovelas, y la productora era Margarita Morales. Entonces ella me dio el libro de Raúl Tola, Noche de Cuervos, para que lo lea. Me dijo, acá se puede hacer una película, me dijo. Lo leí, le dije que sí, y bueno, la financiaron ella y Ramsey Rose, su esposo, ¿no? Una película financiada por ellos, ¿no? Y así fue como se hizo Bala Perdida. No tuvo premio con el cine, sino se hizo con capital. O sea, ninguna de las películas que yo he hecho se ha hecho con capital con el cine antes o el DAFO, ¿no? Porque cuando hice ¿cuál es esa película? El caudillo pardo, el documental. Ese documental lo hice pensando en hacer primero en un corto, y luego como personaje en verdad tenía mucho más riqueza, empecé a grabar mucho más tiempo con él. Entonces de ahí editamos y sacamos una película, ¿no? Cuando se hizo terminada ya, la presentamos a Conacine y ganó un premio de documental, ¿no? Ah, qué chévere. Sí, y luego ya Django son 2 películas hechas con capital privado, ¿no?
Claro. Y el llanto, el Corazón de la Luna es una película financiada por la universidad que después, ahora último, bueno, el año pasado, digamos, ganó postproducción, Claro, en DAFO. bajo, ¿no? Ujú. Pero no, nunca he ganado en DAFO, digamos, presentando un proyecto, ¿no? En Lo que yo papel quería nunca he ganado. preguntarte, Yo he ganado cuando algo ya terminado. O lo por que, terminar. lo que yo quería preguntarte es, tipo, para hacer este primer largo que es Bala Perdida, ¿tú tienes los contactos de los cortos que hiciste? O sea, ¿te conocen de los cortos o te conocen de chambas previas, no sé, en televisión? No, de los cortos, en verdad yo, digamos, tuve la suerte. En una época que en verdad hacer cortos no era tan fácil, ¿no? O sea, hay gente que se pudo, no sé, 10 años hicieron un corto, ¿no? Y yo tuve la suerte desde el 87 hasta el 92 hice Florenciero, Capitán Neptuno y los 3 cortos con Inca. Porque los cortos de Inca salieron a raíz del gran viaje del Capitán Neptuno y yo ahí me fui a trabajar a Inca como asistente de edición de Caídos del Cielo, que la editó Alberto Arévalo, y yo fui su asistente de edición en la película de Pancho Lombardi. Y ahí Pancho, que quería hacer cortos, e hizo 10 cortos. Yo presenté 2, fueron La misma carne, la misma sangre y El pecador de los 7 mares. Y luego uno de los directores que estaba por hacer su corto se retiró, no quiso hacerlo, y Emilio Moscoso, que es el productor, me dijo, oye, este pata no va a hacer su corto, preséntate al toque algo para dárselo a Pancho y a ver si es que lo hacen, ¿no? Y así fue como escribí San Juaneco, ¿no? Lo escribí en 3 días, creo, para poder presentárselo al toque, ¿no? Ala, qué loco. Y fueron 3 cortos hechos en 2 meses, ¿no? Entonces, en verdad es una suerte. De ahí ya hice de Merjat, como 5 años después, algo así, ¿no? Y Qué después, loco. en este siglo, hice la región invisible, ¿no? Y bastante de lo que me habías comentado era a tener tu listado de tomas, tener tu preparación. Ya hablando netamente de la pre, como director, ¿cómo te preparas tú para la pre? Y, básicamente lo que hago es hacer un trabajo de guión técnico, también hago un trabajo de color, de sonido, de edición, digamos, conceptual, ¿no? Cómo los colores, por qué tales colores, sobre todo en Bala Perdida, que cada color tenía un significado que representaba un personaje, cómo ese personaje influye en el personaje de Rodrigo Sánchez, que es un personaje que no tiene color, y los colores que tienen los otros personajes son los que lo influyen, ¿no? El azul, que es el personaje de Alessandro Despicho, el morado, que es el de Daniela Zafati, el verde, que es su padre, los naranjas y amarillos, que eran de Salvador Solar y de Norma Martínez. Esos son los colores que lo influyen a este chico, no solamente en la ¿cómo se llama? En la luz, sino también en la ropa, ¿no? Entonces, eso sí, sí me gusta hacer un trabajo conceptual con respecto a lo que quiero decir, ¿no? No quiere decir que esté intelectualizándolo todo, porque creo que es importante el impulso, ¿no? O sea, dejarte llevar por lo que sientes, ¿no? Si te manda más a hacer un dolly o que la cámara esté quieta o cámara en mano, pero sí trato de hacer ese tipo de trabajos a ese nivel, ¿no? O sea, en Django es una cosa así, el guión técnico. A la miércoles. Y el Capitán Neptuno, perdón, El Corazón de la Luna es un libro con dibujos, ¿no? Es un guión técnico hecho a mano, pero son con dibujos. ¿Y qué prefieres? ¿Prefieres tener un guión técnico tipo storyboard o prefieres tener un listado de tomas o utilizas los dos? Más un listado de tomas, porque el storyboard a veces no tienes el tiempo tampoco para hacerlo, ¿no? Por más que lo hagas así con palotes, todo, y puedas ponerle lente, todo, es una chamba, ponerte a hacer toda esta chamba, te ayuda, pero... Pero sí, es un latón a veces. Yo un storyboard para El Corazón de la Luna, pero para unas tomas específicas que eran las peleas que aparecen en la película del robot con unos monstruos, Ajá. como son en stop motion, el animador necesitaba el storyboard para saber exactamente qué era. Entonces, ahí sí trabajamos con un chico de la Universidad de Lima para
En base a lo que yo le decía, él lo dibujaba en la computadora y eso fue lo que después hicimos con Juan Carlos, ¿no? Y Anaura, que es el Claro, animador. que les baja. Y ya un poco ya yéndonos a la siguiente fase, ¿no? Ya dejamos un poco la pre y abandonamos ya el rodaje. ¿Ya? ¿Cómo es tu proceso de dirección? No sé, ¿qué pasa por tu cabeza para poder dirigir? ¿Piensas en los actores? ¿Piensas en la cámara? Ahí, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo es tu proceso ahí? Eh, Creo que primero trabajo toda la parte visual. Y en base a la parte visual es que yo ya empiezo a trabajar un poco el movimiento de los actores. O sea, el movimiento de los actores está esclavizado, digamos, al trabajo de cámara. En algunas cosas, en otras no necesariamente, porque el actor también te puede aportar, ¿no? Y es parte de su chamba también aportarle, ¿no? Pero en el rodaje, como yo ya vengo con algo muy planificado, yo sé qué lente quiero usar, si es una cámara en mano, si son dollies o plano fijo, ¿no? También tiene que ver mucho cuando llegas a la locación, si a veces sucede que no has podido verla o en el momento, no sé, te das cuenta que es mejor que hacer 50 planos, es mejor hacer un plano o al Claro. revés, ¿no? Y lo que habías cambiado lo cambias, pero lo que pasa es que con el guión técnico, yo lo que siento, lo que tengo es seguridad en lo que estoy haciendo. Si yo voy al rodaje sin un guión técnico, sin haber pensado mucho lo que quiero hacer, digamos que me siento un poco huérfano, lo hago porque tengo la suerte de trabajar en televisión y las novelas te dan mucha experiencia. Entonces sí puedes solucionar, porque dirigir es solucionar, entonces puedes solucionar en el momento, pero si tú vas al rodaje con algo ya mucho más pensado, vas a trabajar mucho más rápido, sabes perfectamente a lo que estás yendo, el fotógrafo sabe lo que va, la gente de dirección de arte sabe lo que se va a ver, entonces no estás trabajando, digamos, por las puras, ¿no? A veces Ujú. pasa que hacen que el director de arte trabaje, no sé, toda la noche y cuando llegan hacen un primer plano. Soy culpable de eso, soy culpable de eso, también me ha pasado. Puta, Sí, esta persona está pasado toda la noche con todo su equipo sacándose la mierda para que venga un huevón y diga, no, es un primer plano. Entonces, ¿y por qué no se lo dijiste antes, huevón? Ha hecho todo para que, ¿entiendes? Entonces, todo eso tiene que estar comunicado, ¿no? Porque si no, estás gastando plata inútilmente, ¿no? sí, 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 Incluso a eso es la hora cierto. de hacer el guión, también tienes que estar pensando un poco en lo que se va a usar o no se va a usar, ¿no? En Django 2, la anterior, se usó, yo dejé de lado mucho material, ¿no? Más bien en Django 3 no, o sea, en Django 2 creo que sobró 40 y tantos minutos, cerca de una hora de material, ¿no? ¿De material grabado o de material en guión que no se grabó? No, material ya de guión y también de grabado, ¿no? Entonces, ya la experiencia lo que te empieza te habla y te dice que en verdad desde que te sientas tienes que pensar también en función de eso, ¿no? De lo que vas a hacerlo o no lo vas a hacer, lo vas a usar o no lo vas a hacer en edición, pues, ¿no? O Ajá. sea, tampoco puedes pensar que no va a ser así, y que todo lo que vas a hacer va a salir, ¿no? Porque no. Pero una hora de material y tantas escenas es un huevo de plata, ¿no? Y de Sí, tiempo, y de repente las puedes usar para centrar más en lo que estás contando, ¿no? Y en Django 3, en verdad, creo que sobraron 10 minutos, ¿no? De película, ¿no? claro. O sea, no fue tanto. Y para El Corazón de la Luna, tampoco, en verdad, no me parece que hayamos. Se hizo una edición más gruesa, obviamente, en el primer corte que siempre te dura bastante más que de lo que tiene que durar la película, pero cuando yo escribía El Corazón, sabía, es un guión de 40 páginas, Sí, por eso no te iba a tiene decir, diálogo, es un guión más entonces yo corto. sabía que ese guión tendría que durar 80 minutos, ¿no? Porque una película como esa que te dura una hora y media, complicado también a nivel de público y me parecía que era un poco excesivo también, no aportaba tanto tiempo más. Justo quería también ahondar un poco en la pregunta de
el trabajo con los actores, ¿no? ¿Cómo chambeas tú con ellos? Vas, les presentas el personaje, ellos te presentan cosas y para dirigirlos les dices, no sé, verbos de acción o utilizas otra herramienta para poder dirigirlos. Antes ensayaba más con los actores, por ejemplo, para Bala Perdida, nosotros trabajamos como 6 meses antes, estoy trabajando con los chicos, no sé si 6 meses, pero bastante tiempo antes, haciendo improvisaciones. Y fue una experiencia bien bacana, en verdad. Salieron cosas muy pajas porque ahí podía lograr las relaciones, ¿no? Y ya los actores más grandes también participaban, pero con los actores que tienen más experiencia, lo que yo hago es más que ensayar, es conversar, ¿no? Conversar y, bueno, ellos tienen que hacer su chamba, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Yango, no sé, Esteban Orue y Manuel Soriano se metieron al Callao a investigar durante un tiempo ¡Hala! comportamientos, ¿no? Y me mandaban videos de una gente bien, o sea, en lugares bien sórdidos, bien peligrosos, ¿no? Y esa chamba se ve reflejada ese trabajo previo se ve reflejado en lo que han hecho ellos en la película, ¿no? Pero yo no he ensayado tanto en verdad para Django 3 no ensayé nada, creo que ensayé una vez, una lectura así muy pequeña con los chicos sobre todo, con los niños, y después es más que todo conversaciones, Claro. o sea, conversaciones de lo que yo pienso del personaje, no trato de no ensayo, no sé si podría hacer teatro, porque pasarme 3 meses ensayando creo que me volvía loco. Esa es una ventaja también del cine, ¿no? Que quizás no se necesita ensayar tanto y más que nada es conversar y entender el personaje. Sí, claro, o sea, por ejemplo, tú lees a los actores que han trabajado con Woody Allen y muchos como que se enojan porque no los dirigió, ¿no? Porque no les decía nada del rodaje, ¿no? Y es porque este tío lo que hace es, los dirige del guión, o sea, cuando está escribiendo para ese actor y sabe lo que ese actor le va a dar. Entonces, me imagino que obviamente cuando se lo da, le conversará con él y después le dirá a tu chamba, ¿no? Como dice Woody Allen, gana más que él, entonces ya pues si vas a ganar más que el director, a tu chamba, pues, ¿no? Claro. Uno tiene que hacer su chamba, pues, ¿no? Tiene que ir a su casa y prepararse, ¿no? Él ya verá cómo lo hace, ¿no? Ese es su método de trabajo, es su método, ¿no? Y él ya verá cómo hace, pero él que tiene que traer sus propuestas, ¿no? Hay directores que sí sé que son muy, no sé si precisos es la palabra, pero un poco cuadriculados a la hora que dirigen al actor, entonces no les permiten que se muevan, los gritan porque dicen, yo no te marqué que movieras la mano izquierda cuando dijiste tal cosa, ¿por qué agarraste la cuchara, no? Yo particularmente no trabajo, no me gusta eso, ¿no? Pero son estilos, ¿no? A la Claro. larga lo que uno ve en la película es un resultado, ¿no? Y tú no dices, agarró esa cuchara, ¿por qué agarró la cuchara? Tú ves simplemente, ¿no? Y la cosa es que lo que tú veas sea orgánico y sea verdadero, así te estén contando una historia de terror o de fantasía, ¿no? Sí, que sea Porque todo esto verosímil. se trata de engañar, o sea, estás contando algo que no es verdad y es la verosimilitud, ¿no? Sí, O sea, que sea verosímil y te la creas, ¿no? sí, pues. Claro. Y algo que me resultó muy interesante que comentaste hace un toque es cuando tú no vas, por ejemplo, sin guión técnico, te sientes huérfano, ¿no? Algo que me pasa a mí cuando yo voy a dirigir, a veces en mi cabeza me pregunto es, ¿que lo que estoy haciendo estará bien? O sea, estoy contando la historia de la manera que creo que es correcta. Quizás gustará con la gente, porque al final nosotros hacemos productos para que la gente también las vea, ¿no? Y me pregunto, ¿gustará lo que estoy haciendo? ¿Será la manera correcta? ¿Pasa también lo mismo contigo? Tipo, ¿qué pasa por tu cabeza cuando diriges, ¿no? ¿Qué sensación te da? Sí, obviamente siempre estás, digamos, un poco alerta y asustado, ¿no? Digamos que con miedo. Yo creo que el miedo y los nervios no son malos, lo malo es el pánico, ¿no? Porque el pánico sí te bloquea, ¿no? Pero el miedo o las dudas te ayudan a ser más prudente, ¿no? Entonces, pero obviamente uno va a tener dudas con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Y vas a preguntarte, ¿estará bien esto, estará mal? Pero si te empiezas a preguntar mucho eso, creo que te puedes quedar en no hacer nada, ¿no? Porque te agarra, como digo, el pánico y dices, no, mejor no, la inseguridad, y esa inseguridad se convierte en un enemigo, ¿no?
La inseguridad creo que no es mala tampoco, ¿no? Porque, como te digo, te pone alerta, ¿no? Es como caminar en un sitio minado, ¿no? Ujú. Si tú caminas en un sitio minado con seguridad de que no te va a pasar nada, lo más seguro es que te revientes, ¿no? Pero si vas con el miedo que te produce caminar en un campo minado y con inseguridad, vas a caminar un poco más más alerta de por dónde estás pisando, ¿no? Claro. Entonces, así lo veo yo, ¿no? Pero tampoco puedes dejar, como te digo, que te invada, ¿no? Porque si te invade, el rodaje no camina. Porque todo el mundo está esperando que tú digas qué cosa es lo que quieres hacer, ¿no? Y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y el actor está esperando que le digas algo y si no se lo dices, entonces pueden pasar dos cosas ahí, que alguien tome la batuta, ¿no? Ah, que hay El un motín. fotógrafo, el productor agarre y diga, ya, la mierda, pon la cámara acá y hacemos esto porque tienes que avanzar, ¿no? Sí, 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 sí. No es ¿cómo es el hongkonés Kawai? ¿Wong Kar-wai? Wong Kar-wai. Claro, que el pata va con un guión de, no sé, 30 páginas y todos los actores están esperando que a él se le ocurra algo en el rodaje, ¿no? Ah, Y la eso no se miércoles. puede, ¿no? Tiene que esperar a que a él se le ocurra algo en el rodaje, pero todo el mundo lo espera porque obviamente lo admira, lo quieren y porque atrás de repente hay una maquinaria que le puede soportar eso, ¿no? Ajá. Pero acá llegar a un rodaje de, no sé, de 4 semanas, de 3 semanas, y a ver qué se le ocurre a este huevón, y pasan las horas, eso no va a pasar acá. No, acá ni fregando, pues también Wong Kar-wai es Wong Kar-wai. A él le pueden aceptar, ¿no? Es como si, no sé, Spielberg dijera, oye, voy a esperar un segundo y a que se me ocurra algo. La gente lo va a esperar, pero acá como sobre todo que ni siquiera hay plata, no creo que nos esperen nadie. Claro, por eso te digo, pero además, bueno, este es un negocio donde funciona con la plata, o sea, si no tienes plata no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Sí, Casi pues, nada. sí, 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 Entonces, y claro, a la larga tú dices, bueno, si fuera tu plata es tu problema, ¿no? Pero estás trabajando con la plata de otra persona, ¿no? sí. También hay una responsabilidad ahí hacia eso, ¿no? Es una nota, ¿no? Sí, Además, saber qué tipo de película estás haciendo, ¿no? Porque si estás haciendo una película comercial, obviamente es una película que tú digas, bueno, esto le puede, qué es lo que le va a gustar al público, que no. Si tú tienes una película más personal, bueno, tienes la suerte y la licencia de decir, bueno, esto es lo que yo quiero, ¿no? claro. ¿Verdad, no? Y ya dejando de lado el rodaje, ¿no? Ya cerramos el rodaje y ahora sigue la post. Algo que me pregunto mucho es la relación que tú tienes con el editor. ¿Tú estás muy metido o dejas que el editor edite y te presente? Que tenga su versión, ¿no? O sea, ¿cómo ahí es tu relación en la No, parte de post? o sea, sí me gusta estar presente, pero también me gusta que la persona que está ahí atrás no sea un operador, ¿no? Sino sea alguien que también te aporta, ¿no? Y que te pueda decir, oye, pero mejor sería esa toma primero, o de repente la misma estructura que ya viene en el guión la puedas cambiar, ¿no? Entonces, que también es función no solamente del editor, el productor también te puede decir, oye, ¿no sería mejor que esto acá esté antes porque así tal cosa? Y eso pasó en Bala Perdida, en Django y en Corazón de la Luna, ¿no? O sea, y obviamente eso tiene que ver con lo que yo digo, con lo que te he dicho antes, o sea, es tu deber y tu derecho a escuchar y también tu deber y derecho a decir sí o decir no, no, esto no, Ujú. porque no va con lo que estás pensando, pero si es una buena idea, ¿por qué la vas a aprovechar? O sea, ¿por qué? Porque no es tuya. Es ridículo, ¿no? Claro. O sea a mí me parece ridículo no aprovechar una buena idea porque no es tuya. No sé. A la larga lo que estás haciendo es algo que yo lo que quiero es que la película que estoy haciendo sea lo que yo he querido hacer. Si alguien aporta en función de eso, porque toda esta gente está allí para aportar a tu idea. El fotógrafo, el camarógrafo, la directora de arte, el sonidista, todos están allí para poder crear el mundo que tú estás planteando, ¿no? Entonces, no escuchar me parece una soberbia bien estúpida, ¿no? Sí, Por sí. lo general la soberbia es bien estúpida, ¿no? Claro, sobre todo porque es una creación colectiva, ¿no? Y mientras más cabezas aporten al mismo Sí, norte, es mucho mejor. claro. Eso es un arte que tiene que ver, es un arte de la confianza, es un arte colectivo. Obviamente no es una democracia, porque no Claro, es una democracia. O sea,
no todo el mundo va a decir, no, esa toma, no, está huevón, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, oye, la toma va acá y nadie te va a decir, ¿por qué va a ir ahí? O sea, el que te dice por qué va a ir ahí, simplemente es un huevón, ¿no? O sea, te pones ahí porque es tu visión, ¿no? O sea, el ojo es tuyo, ¿no? Sí, pues. Entonces, y el oído también, ¿no? Entonces, o sea, no es una democracia, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Pero creo que tienes que ser, en todo caso, no sé si un tirano, pero tienes que ser un dictador que sepa escucharte, ¿no? Justo yo había visto un documental hace años, que volví a ver hace unas semanas, en YouTube, que se llama ¿Son los directores unos idiotas, ¿no? O unos dictadores. Porque justo entrevistaban a un montón de gente famosa, con éxito, inclusive directores, y decían que ellos sí tienen que ser en un momento tiranos, pero son más como entrenadores y coaches que escuchan también a la vez. Pero al final lo que se respeta es la visión que él tiene. O sea, Sí, no puedes claro. hacer a todos felices al final del día. Sí, obviamente, ¿no? O sea, de repente el fotógrafo no puede quedar contento con lo que con lo que ha hecho, no lo sé, ¿no? Pero el fotógrafo de justamente Wong Kar-wai, es un fotógrafo, digamos, que cuenta que es mucho más, está más tirado para el realismo, pero cuando él trabaja con ese pata, hace lo que él le ha pedido, lo que han conversado, ¿no? Y él, en base a eso, obviamente aporta y crea todo este mundo de luz, ¿no? O sea, Sí, pues. y claro, también tiene que ver mucho tu manera de trabajar. Hay directores que trabajan el guión técnico con el fotógrafo. ¿Tú lo haces? ¿O tú lo haces tú No, solo? yo lo hago solo. No, yo lo hago solo. No podría trabajar el guión técnico con otra persona, porque no podría. Lo hago solo y, y después converso con la persona, con el fotógrafo, por ejemplo, con Micaela, que es la fotógrafa con la que he trabajado ahora, las 3 películas últimas, sobre los colores, la luz, la textura, ¿no? Le puedo jugar algunas películas o algunas imágenes con respecto a lo que me gustaría, ¿no? Sí, yo soy igual que tú. Pero es que ahora también en la postproducción viene el trabajo de la colorización, que antes no era así, ¿no? Antes Ujú. tú hacías tu película y yo nunca he podido colorizar a ningún laboratorio de mi película. O sea, los cortos se revelaban y los veías acá y el revelado era casi como tenía que ser, o sea, era mínimo lo que se corregía, ¿no? Ujú. Y le decías al productor que, el que se iba afuera, oye, no, esta parte que sea un poquito más así, nada más, ¿no? Pero ahora la colorización, toda esta pose es como la segunda parte de la fotografía, ¿no? Claro, sí, Entonces el colorista resulta ser también una especie de director de foto, ¿no? O sí, 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 sea, sobre todo ahí hay ahorita, una ¿no? cosa media que es media rara, ¿no? Que tienes que contar con una persona que maneje muy bien el programa y que maneje muy bien bueno, toda la cuestión técnica del aparato y que conozca, que tenga una sensibilidad especial con respecto a escribir colores, ¿no? Sí, pues. Si no, no puedes espantar, ¿no? Sobre todo porque ahorita en digital se puede hacer tantas cosas que literal le puedes cambiar inclusive todo el look al director de foto y le fregas la pela. Sí, claro, por eso hay fotógrafos que ya trabajan con un colorista, ¿no? Claro, Ya saben. Pero antes creo que no era así, eso es ahora, ¿no? sí, pues. Y retomando una pregunta que habíamos dejado un poco al comienzo, mi pregunta es, ¿cómo es la diferencia entre dirigir un guión que tú has escrito a uno que te han dado o que has coescrito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Django 2, el guión fue de Yashim Bamonde. ¿Cómo fue para ti interpretar eso? Y no sé, en el caso de Django 3 que ya le escribiste tú. Lo que pasa es que para Django 2 a mí me llamaron cuando estaba escrito el guión por Yacine, ya habían trabajado un año él con Giovanni, el guión lo escribió Yacine, yo lo leí, me lo jugó, bueno, Gustavo Sánchez, el productor, y Giovanni, que también es productor. Lo leí y les di un documento de 10 páginas. Le dije, si ustedes me permiten hacer esto en el guión, yo lo hago, ¿no? Entonces ellos leyeron el documento y me dijeron, sí, está bien. Hablé con Yashin y, bueno, Yashin es un tipo, en verdad, bien inusual. Encontrar una persona así en el medio que sea tan desprendido y tan buen compañero
Y él no, para nada, porque yo pensé que él se podía, digamos, resentir, porque estás tocando un material que él ha trabajado durante mucho más tiempo que tú ahí llegas y dices, esto no va a ser así, va a ser así, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Entonces empecé a trabajar el guión y tanto que al final también figuro yo como guionista, ¿no? Pero obviamente yo trabajé este guión en base a toda una base que ya tenía, que era lo de Yashin, ¿no? Ujú. Para Django 3 sí fue una historia que yo presenté y que yo trabajé solo, ¿no? Claro. Claro, obviamente con comentarios de Gustavo, de Giovanni, de Doménica Seminario, que es también productora, ¿no? Pero no, por suerte, en guiones, yo los guiones que yo he hecho que no son míos son de telenovelas, series, ¿no? Claro. De películas o de cortos, todos han sido, estoy involucrado, ¿no? Y se te facilita más, supongo, también involucrarte para entender mejor la historia y estar dentro de la historia. Sí, lo que pasa es que también el sistema que se trabaja también es que tú no escribes el guión, pero lo dirijas, ¿no? Ujú. En el sentido de que dirijas la escritura del guión. Claro. Así como se hace en otras partes, ¿no? O sea, tú contratas a un guionista, bueno, no en otras partes, ¿no? Lombardi ha trabajado siempre así con sus guionistas, con Giovanna Pallarolo, con Lavada, ¿no? La persona trabaja y tú vas leyendo y vas diciéndole no por aquí, ¿no? Y vas guiando hacia donde lo que tú quieres, ¿no? Entonces, yo no he trabajado así, pero sí me gustaría en algún momento poder tener un guión que lo escriba otra persona, porque es otra sensibilidad también, ¿no? Sí, pues. Y de repente tú lees cosas diferentes a las que tú estás pensando y la cosa es hacerlas tuyas, ¿no? Sí. Tienes que hacerlas tuyas, ¿no? Sí, pues. Y justo tú mencionas que los guiones que has dirigido que no son tuyos son los de tele. ¿Y cómo es ahí la Sí. diferencia entre dirigir tele y dirigir cine? Porque yo sé que son dos monstruos distintos. Uno tienes que entregar, que un capítulo casi al día, y en el otro tienes quizás un poco más de tiempo para desglosar las partes. ¿Cómo es para ti ahí la experiencia? Bueno, yo agradezco en verdad haber tenido la experiencia de la televisión, son como 15 novelas que he hecho, no me acuerdo, 3 o 4 series, ¿no? Te da un montón de oficio. Eso es lo bueno que tiene la televisión. Te da la experiencia, como te digo, dirigir es solucionar, entonces tú tienes que todos los días estar solucionando cosas que tú has escrito, ¿no? Entonces llegas a locaciones que no conoces, a veces trabaja un actor que recién lo saludas y bueno, y estás trabajando porque tú tienes que ser consciente que ese material desde el momento que sale de la móvil ya nunca más vuelve a ser tuyo, va a la edición, entonces tienes que trabajar también en función de eso que tú no vas a poder editar, ¿no? Entonces tienes que dar yo por lo menos trabajo de esa manera en televisión, si es que no voy a estar en la edición, en la serie sí he podido estar en la edición porque es diferente, pero en las novelas yo he tratado de dar el material justo y no dar un montón de material porque después el material no lo van a usar. Claro. Entonces trato de darle el material justo para que estas personas puedan editarlo y contar la historia. Tienes que saber qué tipo de novela estás haciendo, si es una novela rosa, si es una novela un poquito más social, entre comillas, o de otra onda, ¿no? Pero hay una persona ahí arriba que es la que es la que te va a decir cuál es el estilo, digamos, de esta novela, y es el productor general, ¿no? Claro. Y sí. A mí me ha pasado que he puesto la cámara al actor de perfil y que me han dicho no, de perfil no, acá la cámara, frontal, acá. ¿Por qué en el momento que están llorando y no sé qué, está en plano abierto? ¿Por qué un plano secuencia en tal parte? No, es acá, perfil no te saltes del eje, o sea, depende, ¿no? Uh-huh. Y vas entendiendo que sí, pues que son formatos, son diferentes y que tienes que trabajar en función de eso, ¿no? Me da mucha curiosidad saber de dónde nacen las ideas para tus historias, ¿no? O sea, ¿de dónde nace la idea, por ejemplo, para San Juaneco? ¿De dónde? Del pescador, del corazón de la luna. ¿De dónde te inspiras, no? Para contar esas historias. O sea, no sé. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que ves en la calle, ¿no? El Capitán Neptuno salió porque yo vi un par de locos en la calle. O sea, antes en Lima tú veías mucho más locos en la calle. Pero siempre veías locos solos. Y una vez vi a 2 locos juntos. Y uno era un hombre mayor, el otro era un loco joven, digamos.
y estaba en la avenida Arequipa y el loco mayor, loco viejo, estaba sentado y el loco menor pedía limosna y después venía y le daba un cigarro. Y me pareció rarísimo ver eso y ahí fue que nació el gran viaje del Capitán Neptuno, que tenía que ver también con este rollo antichilenista, ¿no? De recuperar el Huáscar, que yo he tenido amigos que sus padres tenían esa onda, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? Y me parecía tan, no sé, tan raro que después de 100 años la gente siga pensando en eso y en vengarse, recuperar el Huáscar y todo eso. Entonces, digamos que hice ese link ahí entre esas dos situaciones y salió Capitán Neptuno. El San Juanico no me acuerdo cómo salió. El Corazón de la Luna fue porque yo me encontré una hormiga en el taxi y me puse a pensar, su que piña la hormiga, porque en verdad esa hormiga ha llegado o arrastrada por el viento, en la ropa, en el zapato de alguien, y ha terminado deambulando por Lima en un carro a miles de kilómetros de su hormiguero. Y bueno, yo no me la llevé, ¿no? Pero me puse a pensar en alguien que se la encuentre, que la críe, ¿no? Y yo había visto hace años el primer corto que hizo Bruno Ascenso, que se llama Rosita, que es una viejita que vive como en un techo y la viejita todos los días iba, ponía una escalera, esa de pintor, digamos, subía, se quedaba en su casa y ahí bajaba, ¿no? Y al final ella se sube y arroja la escalera y se queda ahí. Y es un corto que me gustó bastante y creo que también tiene que ver con la génesis del Corazón de la Luna, ¿no? Y luego está el robot, todo ese rollo que va surgiendo a la medida que tú vas escribiendo, porque de niño veía bastante Ultraman, me gustaban las películas de Godzilla, todo eso, ¿no? De Claro. monstruos, siempre me ha gustado eso. Pero nacen así, o sea, te sientas y empiezas a pum, y sale, y dejo de guiar un poco por el impulso, y si estoy caminando o estoy en algún sitio, pienso y digo, y ahí lo pongo, ¿no? O sea, aparecen. De la nada, o sea, simplemente ideas que vas desarrollando. Pero De qué la paja. nada y no de la nada, ¿no? Claro, claro. Siempre está ligado con algo, ¿no? Sí, qué chévere esa forma de verlo. Creo que en mi caso, por ejemplo, tengo ideas que me aparecen así, como que veo algo que me llama la atención y a veces creo también es un poco explorando dentro de mí, o sea, últimamente, ¿no? Ya buscando como el guión para poder contar sentimientos, trato de buscar dentro de mí qué me gustaría contar a mí principalmente y de a partir de eso también escribir, que creo que también es catártico al final del día. Claro. Sí, pues. Y ya un poco finalizando, me da mucha curiosidad saber si prefieres quizás dirigir cine o dirigir tele. No, me gusta más dirigir cine, digamos, porque tiene su mayor control. Pero sí me gustaría poder hacer una serie. Uno ve las series que se hacen ahora y obviamente todo el mundo que está metido en esto quisiera hacer una serie así, Sí, ¿no? sí, ¿para qué? ¿Para qué? A mí me encantaría hacer una serie, por ejemplo. Claro, o sea, pero claro, si se pucha hacer una serie para Netflix, ¿no? Dirigir un capítulo, o sea, sí, sería increíble, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora estoy más metido en ver qué va a pasar con todo esto, después de la cuarentena, Sí. qué va a pasar con los protocolos para poder filmar o grabar, ¿no? Va a cambiar todo mucho hasta que no se encuentre una cura o una vacuna para este virus, ¿no? Sí, Entonces, hay una imagen de eso, ¿no? No sé si y lo te has visto. deprimes un poco porque en verdad un rodaje va a ser muy complicado, ¿no? De todas maneras. De 12 horas de rodaje, 4 o 5 van a estar dedicadas a lo que es la seguridad. ¿Y quién va a poder soportar eso a nivel de productoras? Los que tienen plata, ¿no? Sí, pues. Es muy complicado. Incluso las historias van a tener que cambiar también, ¿no? O sea, no puedes de repente ya, o sea, por lo menos acá, ¿cómo metes a tanta gente en un cuarto, no? ¿Cómo hacen los besos, no? Las escenas de abrazos. Es una nota, ¿no? En verdad es toda una vaina que trato de no pensarla mucho porque si no, no podría escribir lo que estoy escribiendo porque tenga que ver con lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, más bien son dos películas que no
que no están escritas en función de De la cuarentena. forma de vida o una nueva forma de rodaje, ¿no? Yo espero que como dicen, para el próximo año ya haya una vacuna y esto se regrese un poco a lo que era antes, ¿no? Un rodaje, ¿no? Sí, pues porque yo Si no, justo vi una imagen donde estaba en un set de rodaje todo el mundo con estos trajes antibacteriales y no, yo sí, simplemente no me imagino dirigiendo así y la falta de tacto que hay con los actores y todo. Creo que eso, o sea, grabar así a mí no me gustaría, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para sí, contar por otro historias lado, más porque, humanas. bueno, con el actor, bueno, igual le puedes hablar 1,5 metros, ¿no? O sea, digamos ya, pero ¿cómo hace para meter a la gente en un set? O sea, Claro, porque claro, tú metes en un cuarto al equipo técnico que están con todas sus escafandras y todas estas cosas, máscaras, todo, pero el actor está ahí, pues, con su ropa civil y sin máscara, sí, sí, pues. ya no puede haber contacto entre uno y el otro, o solo que tengas tu certificado de que estás limpio, ¿no? Claro, tu negativo de la prueba rápida. Claro, entonces, por ejemplo, le está leyendo que ya Hollywood tiene que aprender de la industria porno, ¿no? Cuando vino el SIDA, la industria porno tuvo que hacer todo un protocolo para poder hacer las películas, ¿no? O sea, no sé, cada 15 días, análisis, exámenes y una serie de cosas, ¿no? Claro, Y ahora va a tener que ser así, ¿no? sí, Todo el mundo tiene que tener su pasaporte, estoy limpio sí, pues. y en mi casa no hay nadie infectado. Creo que esa es la única forma de también prevenir el esparcimiento del virus, ¿no? Y que quizás sea un poco más sencillo, pero como tú dices, hasta que no sea el próximo año una vacuna o algo, creo que este año va a estar bien complicado, ¿no? Para la industria del cine en general, y sobre todo el cine peruano, que, que Sí, va a ser para una las industrias caída. que son incipientes, que son pobres como esta, va a ser muy complicado, ¿no? Yo Sí, no creo pues. que este año alguien grabe una película, ¿no? O sea, de repente lo hacen, pero no sé, es jodido, ¿no? Sí. Yo por lo menos no creo que este año haga nada, ¿no? Como digo, estoy escribiendo para el DAFO y espero tener la suerte de que alguno de los dos, si fueran los dos mejores, pudieran ganar algo, porque obviamente eso te permite vivir y escribir, tener chamba, ¿no? Ujú. Hasta que esto se solucione y podamos, bueno, llegar a la normalidad o a una cierta normalidad, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Y ya, Aldo, ya para un poco finalizando este pequeño podcast, me gustaría preguntarte, si tuvieras una máquina del tiempo, entrases ahí y regresaras al inicio de tu carrera, ¿qué consejo te darías a ti mismo? A la mierda. Lárgate al Perú, no, 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 no sé si me daría un consejo. No sé, en general no sé dar consejos. No sé qué me diría. Me diría, no comas mucho. Te va a dar, vas a hacer anemia e hipertensión. Me diría eso. Qué buena. Yo Es me lo que quedaría con lo que tengo. dijiste de usar el miedo, por ejemplo. Anemia, entonces, eso tiene que ver ya, pues, me imagino, con tus costumbres alimenticias, ¿no? Pero bueno. No, no sé qué me diría, la verdad. No, nunca me he puesto a pensar Ah, si me ah, diría algo. Obviamente, es que si te dices algo, vas a cambiar lo que has hecho. ok, es un buen punto. Es un buen punto. Y a mí lo Sí, que me gusta de esta chamba, es el descubrimiento, ¿no? claro. Es ir descubriendo. Los pajas de rodajes es lo que aparece, lo que no está, lo que no está pensado, lo que de repente apareció algo que es increíble y que es mucho mejor de lo que tú ya habías imaginado, ¿no? Eso es lo que me gusta de los rodajes. Y también me gusta lograr lo que he pensado, ¿no? Ujú. Decir, terminar el día y decir, uy, qué paja, esto ha quedado como lo que yo estaba, o como lo que tenía en la cabeza, ¿no? Ese es, digamos, el fin último, ¿no? Pero eso de encontrarte con cosas en el camino me gusta, ¿no? Entonces, darme consejos al pasado
ir al pasado y darme consejos va a cambiar el futuro, ¿no? Con respecto a lo que he hecho. Y no, creo que lo que he hecho mal y bien está ahí, ¿no? Y eso es, ¿no? Esto es como un tatuaje, ¿no? Claro. Eso es un tatuaje y no me gusta... Yo tengo tatuajes y no me gusta corregirlos. Porque un tatuaje es una decisión. Las decisiones, tú tomas decisiones buenas y tomas decisiones malas. Y yo veo los tatuajes como eso. Entonces, hacer un tatuaje, después de decir, puta, no me gusta, me lo borro, me lo esto. Oye, a mí también me encantaría poder corregir un montón de cosas de mi vida, de decisiones que he tomado, ¿no? Pero la vida está escrita, pues, ¿no? Y la escribiste así y así es y así se queda, ¿no? Qué chévere forma de pensar, me gusta. Y Aldo, finalmente, quería preguntarte, me gustaría saber si estás en redes presente, la gente donde puede ver tu chamba, si alguien que está viendo, cómo puede ver tu trabajo. No sé, porque no estoy muy metido en esto del mundo cibernético, del ciberespacio y todo esto. Creo que hay cosas colgadas. Yo nunca he colgado nada, la verdad. A mí me gustaría en algún momento poder optar en DAFO para lo que es no sé cómo se llama ese premio, que es para recuperar trabajos hechos. Ujú. Creo que es de restauración. Reparación, restauración. Ajá. Entonces me gustaría poder optar restauración de mis cortos, no sé si de todos, pero por lo menos de 3 o 4 cortos sí me gustaría poder lograr una restauración, ¿no? Claro. Porque la vez pasada que los vi en el Festival de Cine Fantástico donde tú ganaste un premio, los vi y su madre, es triste ver el estado en el que están técnicamente, ¿no? Entonces sí me gustaría poder recuperarlos, digitalizarlos bien y remasterizarlos en imagen, sonido y todo.